capítulo 6 de Isaías y el verso 1. Capítulo 6 de Isaías y el verso 1. El tema de esta mañana se titula Después que murió el rey Usías. Amén. Dice Isaías 6 y el verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Amén. En el año que murió el rey Usías. Siéntense, por favor. Si de alguna manera pudiésemos recordar a Usías, sería con una frase: Usías, la ruina del orgullo. Cuando nos apoyamos en nuestras propias fuerzas para combatir el pecado o para lograr nuestras metas, aseguramos nuestra derrota. Al fin y al cabo, todo lo que adquiramos fuera de la voluntad de Dios termina convirtiéndose en cenizas. Un buen ejemplo de este principio fue el rey Usías de Judá. Este rey fue un gran reformador y un guerrero fiero, fuerte y valiente, que disfrutó grandes éxitos mientras persistió en buscar a Dios. Este rey habría podido gozar toda una vida de victorias si hubiese mantenido su enfoque en Dios. Tristemente, Usías volcó su atención en todo lo que había logrado y cayó presa del orgullo. El resultado predecible fue que su conducta se corrompió y le fue infiel al Señor. Este rey llamado Usías se dejó alterar a tal punto por su orgullo que creyó estar por encima de la ley y entró al templo para hacer algo estrictamente prohibido por la palabra de Dios. El Señor hirió a Usías con lepra por usurpar la labor exclusiva de los sacerdotes y por profanar el templo. Además, sufrió una muerte trágica a consecuencia de su pecado. De la vida de Usías se aprende que el orgullo puede llevarnos a lugares donde no nos compete estar y a destruirnos en cuestión de poco tiempo. Creo que si queremos andar con Dios, debemos escuchar cuando Él nos diga que seamos humildes y le obedezcamos. Analizaremos hoy la caída de un hombre, de un gran hombre, un hombre que no supo sostenerse en la cima del éxito y de la bendición y que terminó convertido en una ruina total. Yo le invito a que abra la Biblia en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 26 narra lo que fue los éxitos, los logros, las hazañas, la bendición que Dios le dio a un rey, pero también muestra cómo se dejó llenar de orgullo su corazón y terminó fracasado y en la bancarrota, sufriendo penalidades como las de un hombre destruido. Dice el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 26, en el verso 1, que Usías reinó desde muy joven.
A los 16 años ya era el rey de Judá. Su reinado fue largo, mucha bendición, muchos años de bendición. En el versículo 2 dice que reinó 52 años en Jerusalén. En el versículo 4 dice que llevó una vida de rectitud e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso porque siguió el ejemplo de su padre. Dice el verso 4 que hizo conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Su gran virtud, dice el versículo 5, persistió en buscar a Dios. Ahí mismo en el versículo 5 dice que obtuvo una recompensa. La recompensa por buscar a Dios, por persistir en buscar a Dios, fue que en esos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. A causa de esa gran prosperidad, Uzías obtuvo grandes logros. En el versículo 6 dice que peleó contra los filisteos, que rompió muros de ciudades extrañas, que edificó ciudades. Un gran estratega militar, un gran gobernante, todo estaba a su favor. Pero aquí viene el secreto de sus victorias. ¿Por qué Uzías fue tan victorioso? Dice el verso 7 que Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes. Así que no fue la fuerza propia, sino la ayuda de Dios la que hizo que fuese un gran vencedor. Adquirió fama, adquirió poder. En el verso 8 de ese capítulo 26 que estamos revisando, dice que los amonitas le dieron presentes, se llenó de regalos, se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Todo lo había logrado. El verso 9 está mostrando sus avances, cómo avanzaba, cómo crecía, cómo prosperaba. Dice que edificó Uzías torres en Jerusalén, edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas. Y escuche la bendición que tuvo este hombre. Tuvo muchos ganados, y tuvo viñas, y tuvo labranzas. Ante toda esa riqueza, tenía también su propio ejército que lo custodiaba, lo cuidaba, lo guardaba. Dice el verso 11, hablando de su protección personal, que tuvo también Uzías un ejército de guerreros. Y más abajo dice, para ayudar al rey contra los enemigos. ¿Qué más puede esperar un hombre? ¿Qué más puede esperar si todo lo tenía? Desde su juventud estaba en las manos de Dios, su reinado largo, una vida recta, siguiendo el ejemplo de su padre, con grandes virtudes, lleno de recompensas, con muchos logros, con fama, con poder, con riqueza, con avance, con protección, con todo. ¿Qué más puede pedir un hombre que lo que tuvo Uzías? Lastimosamente, Uzías no fue capaz de gobernar su vida. Gobernó al pueblo, venció enemigos, pero no pudo gobernar su vida. No pudo vencer a su principal enemigo, que era su orgullo. Y por eso en el versículo 16 empieza a relatar la Biblia la ruina de un gran hombre. Como un hombre excelente se derrumba, como un castillo tan grande que se ha construido durante muchos años se cae en cuestión de momentos.
Dice el verso 16 que cuando ya era fuerte, es decir, cuando ya lo había alcanzado todo, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y aquí viene el resultado de la vanidad de un hombre. Cuando un hombre se vuelve vano, cuando la vanidad entra a la vida, cuando un hombre se envilece, vienen los resultados. Y en el verso 18 viene la exhortación. No te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Y escuche lo triste: un hombre que estuvo en las manos de Dios, a quien Dios prosperó de una manera especial, ahora se le dice: sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. La respuesta de Uzías, en vez de humillarse, en vez de pedir perdón, en vez de reconocer sus faltas, dice el verso 19 que se llenó de ira. Cuando vino la reprensión, cuando vino la exhortación, entonces dice: se llenó de ira. Y esa ira, sumada a su gran orgullo y a su gran vanidad, le trajo un castigo divino. En el verso 19 dice la Biblia que la lepra le brotó en el lugar en donde no la podía ocultar. Cuando la lepra aparece en un pie, se tapa. Cuando aparece en la espalda, se tapa. Si la lepra aparece en un brazo, se tapa. Pero cuando la lepra aparece en la frente, no hay manera de taparla. Y fue en la frente en donde la lepra le brotó como castigo divino. Eso le trajo a él unas consecuencias nefastas. Dice la Biblia que le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. El mismo Dios que un día lo bendijo, que lo sacó adelante, que desde joven lo guió, que le dio riquezas, fama, poder, que los llenó de toda la protección, de todo el abrigo, ahora el mismo Dios que lo había bendecido lo estaba hiriendo. Y miren el final, el triste final de un hombre que no aprende a valorar lo que Dios le ha dado. En el verso 21 se cuenta el triste, el trágico, el doloroso final de un hombre que no valora lo que Dios le ha dado. Dice el verso 21: así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Miren el contraste. Miren lo que significa desobedecer a Dios. Miren lo que significa llenarse de orgullo y de vanidad, creer que su poder es tan grande y su riqueza tan fuerte que ya puede hacer lo que se le antoja sin tener en cuenta a Dios. Terminó leproso. Su lepra, la que le empezó en la frente, se le extendió a su cuerpo entero y tuvo que salir no solamente del palacio, sino de la sociedad entera, a vivir en una casa apartada donde están los leprosos. Allá ya no hay rey, allá no vale nobleza, allá no hay nada, allá solo esperar la muerte de un hombre que lo tuvo todo, que no valoró lo que Dios le había dado. Pero aquí viene el contraste de la vida.
Cuando el rey Usías muere, uno creerá que ya Dios deja las cosas así, que cuando un gran hombre no está, que la obra de Dios se detiene. No es verdad. Los hombres no somos indispensables en la obra de Dios. Cuando alguien se pone en las manos de Dios, Dios lo usa. Pero si ese hombre se rebela contra Dios, Dios lo rechaza y de inmediato levanta a otro hombre. Se murió Usías en medio de su tristeza y de su lepra, y cuando se estaba muriendo Usías, Dios estaba levantando a otro hombre llamado Isaías. Era un tiempo difícil, la nación toda estaba triste, porque un gran rey como Usías le había fallado a Dios y al pueblo. Había entrado el pueblo de Israel en una época de decadencia, de tristeza, de soledad, de corrupción. Estaba el pueblo desesperado y triste porque el rey Usías se había fracasado. Y ahí es en donde aparece un hombre llamado Isaías. Es ahí precisamente en medio de ese dolor nacional, de ese dolor de un pueblo, cuando Dios llama a un hombre. Y dice el capítulo 6 de Isaías, le invito a mirarlo. Verso 1. Empieza la narración diciendo precisamente eso, que cuando llega Isaías a la escena, era una escena de dolor, de tristeza, de angustia, de corrupción, de vileza. El pueblo todo estaba humillado. Y fue en esa época, en ese mismo año, cuando se murió el rey Usías, que hace su entrada al ministerio profético un varón llamado Isaías. En el año que murió el rey Usías, en ese mismo año, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es decir, Dios estaba diciéndole al pueblo y al profeta: hay dolor por la tristeza y la pérdida de un gran rey, pero yo sigo a favor del pueblo, y si Usías falló, yo levantaré a otro hombre para que él siga guiando a este pueblo, porque lo quiero bendecir. Y dice el verso 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ahí está el cuadro del reemplazo de un hombre. Ahí está el cuadro que muestra cómo Dios, aunque se duele con el fracaso de algunos, sin embargo sigue bendiciendo a su pueblo,
se perdió un gran hombre como Usías, Dios levantó un excelente profeta como Isaías. Isaías significa salvación de Jehová. Y para que Dios empiece a usar a Isaías, primero lo llama a que se consagre. Porque la revelación del Espíritu Santo que tuvo Isaías comenzó con su llamamiento y su consagración. Para que un hombre pueda servirle a Dios como debe ser, primero tiene que ver su gloria. Y en este caso, cuando Isaías ve su gloria, también ve su pecado. Luego el fuego purifica sus labios, es decir, recibe el toque del Espíritu, y luego entonces se toma la decisión de servir. Cuando ya Isaías, tocado por el Espíritu y perfeccionado, amén, y purificado, se pone de rodillas, levanta sus manos y en otras palabras dice: Señor, si ya Usías se fue, si ya él no lo logró, aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí la labor era difícil y ardua, era aparentemente un fracaso. Había acabado de fracasar un hombre de 52 años de reinado, pero se levantaba otro dispuesto a servirle a Dios, porque aquí la fidelidad a Dios vale más que todas las cosas. A su nombre sea la gloria. A Israel le esperaba un buen tiempo. A Israel le esperaba una buena época, aunque ya su rey había muerto en medio de la lepra. Y me llama la atención lo que Isaías escribe en el capítulo 32 de su libro, cuando se profetiza sobre lo que vendrá a Israel. Pero ahí hay algo que me llama poderosamente la atención. El pueblo acaba de pasar una época triste. La situación no es fácil. La situación se complica, pero Dios da la respuesta. Y Dios, por boca del profeta Isaías, le dice al pueblo: ¿hasta cuándo estarán ellos en medio de su dolor? Isaías capítulo 32 y el verso 13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Mire eso, en la ciudad de alegría, en las casas en que hay alegría, sobre esa tierra subirán espinos y cardos. Y el verso 14 dice: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Hasta que sobre nosotros, mire aquí, hermano, aquí es donde viene la respuesta de Dios. Aquí es donde Dios le dice al pueblo: no importa si ese hombre falló, ustedes están en ruinas, ustedes están en miseria, pero esa miseria y esa ruina tiene un final. Y es el verso 15: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. En otras palabras, esta ruina, este dolor, esta tristeza de ustedes va a seguir. Esta soledad, esta amargura, todo lo que están padeciendo irá hasta el día en que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y cuando el Espíritu de lo alto se derrame, se va a acabar toda amargura. Cuando el Espíritu de lo alto descienda, se acaba la ruina, se acaba el dolor, se acaba lo desértico, se acaba lo triste. La vida cambia.
Cuando el Espíritu Santo se derrame sobre la iglesia, pasarán cosas maravillosas. Aquí se está hablando y se dice que cuando el Espíritu Santo se derrame, el desierto se va a convertir en un campo fértil. Y el campo fértil se vuelve un bosque. Y escuche el verso 16. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando el Espíritu Santo se derrame, dijo el Señor, mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Y termina diciendo el profeta, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Ahí está la respuesta, hermano y hermana, a todos nuestros problemas. Ahí, en ese texto, está la respuesta a todo nuestro dolor, a nuestra angustia, a nuestra amargura, a nuestros fracasos. El fracaso seguirá, el dolor seguirá, la miseria seguirá, la amargura seguirá, la derrota llegará si no cae sobre nosotros el Espíritu Santo desde lo alto. Pero cuando el Espíritu Santo llegue, cuando el Espíritu Santo se derrame, todo se acabará. Ya no más ruina. La ruina se va, el dolor se va, la angustia se va, la tristeza desaparece. Toda aquella situación difícil se va, porque el Espíritu Santo se derrama. Por eso, mientras el Espíritu Santo no se derrame, seguirá el dolor, seguirá la miseria y seguirá la muerte. El Espíritu Santo vino sobre el pueblo de Israel, vino después de un periodo de depresión y de tribulación. Y por eso ese Espíritu Santo, al derramarse, hizo que la nación se volviera a la justicia y se volviera a Dios. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre Israel por medio del ministerio del profeta Isaías, se convirtieron las tribulaciones en bendición y en prosperidad. Y es lo mismo que hay que decirle hoy a la iglesia, y es lo mismo que hay que decirle a cada creyente en particular. Después de esos tiempos de depresión y tribulación, después de esos tiempos de angustia, de sufrimiento, de dolor, de tristeza, tú lo que necesitas es que el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida para que te vuelvas a Dios como tiene que ser, para que esas tribulaciones se cambien en bendición y en prosperidad. Leía yo el capítulo 44 de Isaías y encuentro que allí hay una promesa muy grande. Abre la Biblia, por favor. Capítulo 44 de Isaías. Y el verso 1 dice el Señor que hay salida para los momentos difíciles. Así haya pasado lo que haya pasado, se puede volver a restaurar. Isaías 44:1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Y escuche de nuevo Dios hablando por labios del profeta Isaías. Le dice al pueblo que de alguna manera se olviden de lo que pasó con Usías, que se olviden de esa vida triste que quedó después del fracaso del rey.
y le dice así, le dice en el verso 3: yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Cambia el panorama. Ahora la situación es diferente. Ya no está Uzías. Él, por su orgullo, su vanidad, se fue a la ruina total y terminó muerto en medio de la lepra, aislado del palacio, de su familia, de la sociedad. Allá se murió en medio de su dolor. Pero Dios le dice al pueblo: tú no te tienes que morir como Uzías. Tú no tienes que fracasarte como Uzías. Tú no tienes que llegar a la ruina como llegó ese hombre. Está bien que él era un personaje y él decidió esa vida porque le quiso fallar a Dios y vivir de cualquier manera. Pero tu pueblo tienes la oportunidad de ser diferente. Tú no vas a seguir el camino de Uzías. Tú vas a aprender que cuando el Espíritu Santo se derrame, todo va a ser diferente. A su nombre la gloria. La única limitación es nuestra idoneidad para recibir la promesa que Dios nos hace. Él le dice hoy también a la iglesia: yo derramaré agua sobre tu sequedal. Él le dice a ese creyente, a esa mujer, a ese joven, a ese anciano que está aquí, que por tiempos ha permanecido en medio de la sequedad. Dios le dice: yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y como si eso fuera poco, el Señor le dice a cada uno de nosotros esta mañana: y brotará la hierba. En medio de ese desierto en que estaba la vida, ahí brotará la hierba. Y como sauces, grandes árboles crecerán junto a las riberas de las aguas. Ahí hay una figura interesante. Ahí está el campo. El campo, una tierra árida y seca. Pero ahí, en medio de ese campo árido y seco, ahí, antes que brote la bendición, debe prepararse el campo con la lluvia. Es que el mejor modo de prepararnos para recibir el Espíritu Santo es estando vacíos. Debemos estar en condiciones para recibirle. Y cuando ese campo esté árido, cuando ese campo esté seco, entonces es el momento oportuno para que desde lo alto caiga lluvia. Y dice la Biblia que la lluvia será abundante y vendrá luego el fruto para proclamar su gracia, para transmitirle bendiciones a las almas hambrientas que perecen porque no hay quien les predique. Qué bueno fuera, hermano y hermana, que nuestro nombre, como el de Isaías, signifique salvación de Jehová. Que cuando a ti o a mí nos vean en cualquier lugar, han de saber las gentes que Dios ha hecho en nosotros un milagro muy grande, que somos la salvación de Dios, que Dios entró a nuestra vida y arregló nuestros problemas. Él cambió nuestro ser y hoy estamos llenos de la bendición de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo no sé qué pudiera estar pasando esta mañana en la vida nuestra. Yo no sé, hermano y hermana, si tú tienes una persona a quien has admirado, un hombre que como Uzías, o una mujer que como ese rey llegaron a escalar posiciones altísimas en la iglesia. Yo no sé si tú alguna vez
te sentiste motivado por el ejemplo de vida de alguien, pero ese alguien empezó a fallarle a Dios y ahora se cambió esa vida de fidelidad, esa vida de santidad, esa vida de dedicación, de consagración, se cambió por una vida llena de orgullo, de altanería y de altivez. Y por esa razón, aquel o aquella que un día estaban tan altos, ahora han bajado y está su corazón lleno de lepra. Yo te quiero decir, hermano, que para ti hay otro ejemplo de vida diferente. No te fijes en el que se fracasa, no te fijes en el que se cae, no te fijes en el que le falló a Dios, no te fijes en el que hoy está en el tabernáculo afuera, allá donde habita el leproso. No te fijes en el que se cayó. Fíjate en el que Dios ha levantado, porque después de ese fracasado Uzías se levantó un hombre poderoso llamado Isaías, con el poder del Espíritu Santo, a quien Dios tocó con su espíritu, a quien Dios limpió de su pecado, a quien le mostró su gloria y a través del cual Dios levantó de nuevo a una nación. Hoy en el mundo hay muchos hombres en medio de la ruina, pero aquí en esta iglesia hay centenares de hombres y mujeres a quienes Dios los ha bendecido y sobre los cuales se ha derramado el Espíritu Santo. Él ha venido y ha llenado los corazones de muchos, y por eso hoy esta iglesia está triunfante y está victoriosa, porque Dios ha derramado de su Espíritu. Yo quiero esta mañana hablar con algún Uzías. Yo quisiera hablar esta mañana con alguien a quien Dios en otras épocas haya bendecido. Uzías lo tuvo todo. Todo lo tuvo Uzías, todo. Desde muy joven, lleno de bendiciones, viviendo una vida recta, siguiendo el ejemplo de sus padres, lleno de virtudes, lleno de recompensas, alcanzando grandes logros, con el secreto de la victoria en su mano, tal vez con fama, con poder, con avances, con protección, con todo. Aquí es posible que haya alguien que en un momento dado de la vida lo tuvo todo, pero empezó a envanecerse, y todo lo que Dios le había dado empezó a derrumbarse. Hoy su situación no es buena, su situación no es buena, y a cualquier momento le aparecerá la lepra en la frente. Esa lepra que no se puede ocultar, esa lepra que se muestra a todos y todos la ven, todos te verán la lepra en tu frente. Y terminarás afuera de la iglesia, allá donde vive el mundo lleno de lepra, y allá te morirás. Lo que tienes que hacer ahora es reconocer que le has fallado a Dios. Lo que tienes que hacer ahora es admitir que no te has comportado como Dios pide, y dejaste que en tu corazón creciera el orgullo, creciera la vanidad, creciera la arrogancia, y eso te va a llevar a vivir muy lejos de la iglesia y lejos de Dios. Y detrás de ti, si tú no te levantas, si tú no te restauras, si tú no te regresas a alcanzar lo que has tenido, tú te morirás en medio de tu tristeza. Pero Dios levantará a un Isaías, levantará a otro mejor que tú, levantará a otro con más humildad, más metido en Dios y sobre todo lleno del Espíritu Santo.
Hoy Dios lo que quiere es llenarnos a todos con su Santo Espíritu. Eso fue lo que dijo el profeta: hasta que el Espíritu Santo se derrame. Cuando el Espíritu Santo se derrama, se acabó la ruina, se acabó la miseria, se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor, se acabó la angustia. Cuando el Espíritu Santo se derrama, entonces tu desierto se convierte en un campo fértil. Y si el Espíritu Santo se sigue derramando, tu campo fértil se convertirá en un bosque. Eso será la vida tuya. Si el Espíritu Santo no se derrama, tu vida será un desierto para siempre, en medio de la aridez, en medio del dolor y de la angustia. Así terminarás. Por eso esta mañana, qué bueno que cayéramos de rodillas y le dijéramos: Señor, no me vayas a dejar terminar como Usías, que habiéndolo tenido todo, termine en el fracaso absoluto. Qué bueno que cayéramos de rodillas esta mañana ante el Dios que nos ama y le dijéramos: Señor, yo he estado pasando momentos muy difíciles, se me ha fracasado esto y aquello, tengo problemas de toda índole y creo por tu palabra que mis problemas van a seguir. Solo hay algo que va a frenar mi dolor. Solo hay algo que va a frenar mi tristeza. Solo hay algo que va a frenar mi frustración. Solo hay algo que hará que se detenga toda tristeza. Y es que tu Espíritu Santo se derrame. Si tu Espíritu Santo se derramara sobre mí, entonces no pasaría sobre mí lo que pasó en el rey Usías. Yo me levantaría en victoria y terminaría mis días exitosamente. Eso es lo que yo necesito, Señor, esta mañana. Y por eso estoy aquí de rodillas ante ti, porque sé que solo tu Espíritu es quien me puede ayudar. Es solo tu Espíritu lo que hace que yo me levante en medio de la ruina y te adore como tú sabes, oh Señor. Aquí estoy postrado ante ti, de rodillas, de hinojos ante ti, porque quiero aprender la lección de Usías. Déjame recibir toda la bendición tuya. Déjame, Señor, crecer, déjame progresar, déjame ir muy lejos, déjame obtener tantas victorias. Quiero tener muchos logros en la vida, pero nunca permitas que me llene de vileza. No permitas que me envanezca. No permitas, Señor, que el orgullo llegue a mi vida, que la vanidad llegue a mi vida, que yo crea que puedo hacer todo sin tenerte en cuenta a ti. No vayas a permitir, oh Dios, que se fracase la vida, que ese castillo que hemos levantado durante tantos años se nos caiga y terminemos en medio de la ruina total. Yo quiero que tu Espíritu Santo se derrame esta mañana. Oh, aquí hay una iglesia puesta de rodillas, oh Dios. Yo mismo estoy delante de ti ahora y te estoy rogando, Señor, que tu Espíritu Santo caiga desde el cielo. Oh, que tu Espíritu Santo se derrame ahora y que esa vida seca, que esa vida árida sea empapada por la lluvia del Espíritu, para que todo cambie, para que ese desierto se convierta en bosque, para que ese bosque dé frutos abundantes. Yo te pido ahora que sople tu Espíritu
sobre tu iglesia ahora. Mira esta iglesia aquí de rodillas. Mira esta iglesia aquí de rodillas toda. Oh Señor, aquí está esta iglesia de rodillas, con los ojos puestos en el cielo, esperando que caiga lluvia, 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 lluvia. Porque cuando la lluvia cae, empapa nuestra tierra árida. Esa tierra seca, ese desierto seco, se moja y vuelve y brota la lluvia y cae otra vez, y luego saldrá la hierba y crecerá como un cedro, para que nuestra vida se vuelva como un bosque. Solo aquí dependemos de tu lluvia. Oh hermano, tú que estás ahí de rodillas, levanta tu voz y solamente dile: Señor, lluvia. Diga conmigo: lluvia. Diga conmigo: lluvia. Lluvia. Llamo la lluvia, llamo la lluvia, llamo la lluvia. Si la lluvia cae, empapa mi vida, se moja en este terreno árido, se moja, corre la lluvia, brota la hierba, se convierte en un bosque y habrá fruto en abundancia. Dígale: Señor, que caiga la lluvia, que caiga la lluvia. Señor, solo tu lluvia podrá arreglar mis problemas. Solo tu lluvia podrá arreglar mi vida. Solo tu lluvia hará que mi vida cambie. Solo la lluvia de tu Espíritu logrará que mi vida termine en victoria. Si no cae tu lluvia, yo me voy a secar. Si no cae tu lluvia, mi campo estará todos los días más seco. Si no cae la lluvia de tu Espíritu, mi vida se va a secar y voy a terminar en el fracaso absoluto. Por eso levanto mis manos y te ruego, te imploro, así como un día el profeta Elías mandó que cayera lluvia después de 3 años y medio sin llover. Esta mañana, por la fe, invocamos el nombre de Jesucristo y mandamos que de las nubes del cielo caiga la lluvia del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno, y que se convierta esto aquí en un bosque maravilloso de hombres y mujeres a quienes les ha caído la lluvia del Espíritu Santo. Dios Yo manda siento que aquí algo pasa ahora. Derrama de tu Espíritu, Señor, derrama de tu lluvia, Señor. Mira, Señor, nuestra sequedad. Mira hoy tu fuego. Mira nuestra sequedad, cómo necesitamos lluvia. Heridas. Restáurame, Señor. Oh, Señor, ahí está la clave. Envía lluvia. Dios manda lluvia. Señor, manda la lluvia. Mira cada corazón seco. Derrama de tu Espíritu. Oh, derrama de tu Espíritu, como la lluvia que empapa la Envía vida. hoy tu fuego. Aleluya. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Restaura, restaura vidas con tu lluvia esta mañana. Manda la lluvia. El rocío de tu amor. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Llenando las vidas. Manda la lluvia, Señor. De tu pueblo. Moja los desiertos, Señor. moja los desiertos hoy. Moja los desiertos hoy, Padre. Manda la lluvia. Oh, gloria a El Dios. rocío de tu amor. Ese rocío que tú sabes dar, que cae
sobre los sequedales ahora. Visita mi vida. Oh, que caiga, Señor, ese rocío sobre el sequedal. Sáname, Señor. ¿Sabes, hermano? Yo quisiera llamarte la atención esta mañana. Cierto que tú no quieres terminar como Usías. Ponte la mano en el corazón, ¿verdad? ¿Verdad que tú no quieres terminar como Usías, habiéndolo tenido todo y terminar en el fracaso total? Tú lo que necesitas es que tu desierto, tu sequedad, se empape con la lluvia del Espíritu. Levanta tus manos, levanta tu corazón y dile: Señor, mira, mira arriba, arriba de ti hay una nube. Sabes, hermano, tú pudieras esta mañana tirarle dardos de fe a la nube que está sobre ti. Dardos de fe sobre esa nube y que caiga la lluvia del Espíritu, que empape tu vida y tu vida va a cambiar. Ese es tu secreto, ese es tu secreto, ese es el secreto para que termines una vida exitosa. Llénate, llénate, llénate del Espíritu de Dios. Llénate del Espíritu de Dios ahora. Es tan fuerte sobre mí. Llénate de ese Espíritu de Dios ahora. Esa es tu salida. Mis manos levantaré. Ahí está la respuesta a tus interrogantes. Ahí está la respuesta a tus preguntas. Tocaré. Cuando el Espíritu Santo llegue, Él te responderá todas tus dudas. Algo está cayendo aquí. Aleluya. Hay algo sobre ti ahora. Es tan fuerte sobre mí. Hay algo sobre ti esta mañana. En la nube de la lluvia del Espíritu de Dios. Y su gloria tocaré. Y se siente el Está Espíritu cayendo, está cayendo. Sí cae el Espíritu de Dios. Su gloria sobre mí. Está cayendo sobre tu vida. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria, como la que vio Isaías un día. Él vio su gloria. Y está cayendo. Oh, su Espíritu cae. Su gloria sobre mí. Oh, alaba, hermano, a Dios, alábalo. Alaba a Dios ahí. Sanando Y dile: gracias, Dios, heridas, gracias. levantando al caído. Su gloria está aquí. Dígalo, Está su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Está cayendo. Está cayendo su gloria sobre mí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sí, sobre mí cae la fuerza. Sanando La lluvia del heridas, Espíritu. levantando al caído. Su gloria está aquí. Sabes, hermano, si el Espíritu Santo cae sobre ti, se te sana tu herida. Se te sana tu herida. Hay restauración. Si el Espíritu Santo cae sobre ti, se arreglan tus problemas. Solo un toque de